Antes tenemos temas más serios, vamos a entrar en lo que fue nuestro tema del día. Ayer Christian Graf dio la cara y por primera vez dio su versión sobre la muerte de Diego Fernández Lima. Los restos, recordemos, fueron encontrados en su jardín. Algunos se animan a decir que después de esta entrevista que dio se habría complicado y iban a citarlo sí o sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, Mariana. Y además confirmó lo que nosotros empezamos a esbozar acá, en este programa, que era el tema de qué lado del terreno estaba el Ayer cuerpo. estuvimos debatiendo eso sin saber que era realmente la hipótesis que quizás están manejando ellos, porque se nos cortaba todo el tiempo con el abogado. Pero lo que pudimos inferir y conocimos en ese momento era que ellos iban por ese lado. Exacto. De hecho, la versión que nosotros tenemos es que la defensa va a contratar, si es que ya no contrató, un agrimensor. ¿Y por qué un agrimensor? Aquellos que se encargan, por supuesto, claro, de la mesura de las tierras. Porque lo que sostienen ellos, y que lo dijo hoy Christian Graf en la entrevista que dio en TN, es que en ese momento de 1984 el terreno o el límite del terreno estaba corrido algunos centímetros, claro, quizás un metro para un lado. Claro. Y ellos dicen que donde aparece el cuerpo es del terreno de al lado. Pero qué casualidad, ¿no? Ahora, lo que no pueden explicar es cómo aparece en el terreno de al lado, pero el que era compañero de Diego Fernández era Christian Graf, no el de al lado. Ya hay varias cosas que dijo extrañas, ¿no? Vamos a ver después el pedacito donde habló. Hizo referencia a la familia que vivía antes, en esa época, en la época en que desaparece Diego, que no era la familia Olmi, hay que decirlo. No, era otra familia. Era otra familia que no da el nombre. No da el nombre, dice, creo que se murieron todos. Lo cual también es extraño porque me imagino que vos habrás preguntado, tenés contactos para saber cuál es el apellido, aportarlo a la fiscalía, pero ellos no lo hicieron. No. Y la defensa está centrada ahora en decir, no, estaba del otro lado. Y la pregunta que yo hago es, que esté del otro lado, ¿lo hace menos sospechoso? ¿Lo hace menos sospechoso? Teniendo en cuenta que la ligazón es él, porque eran compañeros de colegio. Y teniendo en cuenta que no había división en los terrenos, ¿no? Entonces, absolutamente. Digamos, es medio raro, a partir de acá es el de al lado. Y dicho por él mismo, era una ligustrina. Era un cerco vivo. Exactamente, por lo tanto, a ver, si esto, supongamos que no fue hace 40, suponete que que el crimen hubiese sido en los últimos días, y se encuentra un cuerpo enterrado en el terreno de al lado, vamos a darle la derecha, de un compañero de colegio de la víctima. Es obvio que ¿A quién van a detener? El sospechoso. ¿Y quién es el sospechoso? ¿El donde apareció el terreno? ¿El cuerpo? ¿El dueño de ese terreno? ¿O el vínculo? O el vínculo. Y, a ver, a mí alguien me decía, si esto no hubiese sido hace 41 años, y si la única defensa que tiene para decir el acusado hoy es, no, apareció en el terreno de al lado, va preso él, la hermana y la madre. Los tres. ¿En serio? Hablé con varios fiscales que me decían eso. Porque decir, no, apareció en el terreno, apareció 20 centímetros para la derecha, cuando el que sos compañero y el que conoce a la víctima sos vos. Claro. Y no importa dónde apareció. La o sea, ya no importa si es un metro allá o un metro acá. Están dentro de lo que sería el terreno de ellos. Y el vínculo es con Graf, porque no es que Diego Fernández era amigo. Claro, no es que había un vecino que también era compañero, que tenía un vínculo. Voy a intervenir ahí porque la defensa de él también te puede decir tranquilamente, quizás quiso venir a mi casa, pero alguien antes le dijo, vení a casa que tal cosa. Y justo el de al lado le fue. Y porque yo abogado digo, tengo que defenderlo, ¿qué digo? Bueno, vos decís... Eso más que se lo plantaron. Él dijo eso, me plantaron un muerto. Parece fuerte, ¿eh? Pero aparte insisto con la misma, me plantaron el cuerpo, pero me plantaron el cuerpo. Ok, ¿con qué objetivo? Dijo. Me plantaron un muerto. Sí, Seba Domenech, que es quien hace la nota, creo que es él el que le dice, les tiraron un muerto, lo hace con mucho respeto, como hace Sebastián, y él recoge esa frase. Pero más allá de eso, digo, ¿con qué objetivo? Porque ahí la pregunta es, ¿con qué objetivo? A lo que él responde, no lo sé. Igual no te porque aparte, ¿quién pudo haber sido? Pero volvemos a ayer decíamos, en el supuesto caso que le hubieran tirado un muerto, parece una frase muy poco feliz, ¿no? Pero en todo caso lo hubieran dado a conocer, lo hubieran denunciado anónimamente para que vayan... porque si lo quería perjudicar, quien justamente tierra ahí el cuerpo. Y aparte ahí, chocan las dos versiones, porque... Si a vos te quieren enterrar un cuerpo y te quieren perjudicar, lo hacen en tu casa, no en la de al lado. Claro. Suponete que viene el asesino y quiere perjudicar a Graf. ¿Dónde va? ¿A la casa de al lado? Si total lo puede haber querer perjudicar a un chico de 15 años. Hubieran hecho que salga la situación.
Digo, al final lo perjudican 40 años después. Si te quieren perjudicar, la situación tiene que explotar en algún momento. A ver, puede ser una forma extrema, subrayo, de hostigamiento entre adolescentes. Extrema es extrema. Sí. Una vez más vuelvo a citar la serie Adolescencia, tan exitosa este año en una plataforma muy conocida. Y luego está ese testigo, no sé cómo, si es creíble su testimonio, el que se presentó espontáneamente y dijo que había sido víctima de un intento de violación de parte de Diego. Sí. Eso hay que creer en la palabra de él. O sea, que eran compañeros está confirmado. Pero tengo entendido que la justicia tomó ese testimonio en cuenta, digamos, que está investigando también. La pregunta es ¿a dónde va ese testimonio? ¿Qué quiere probar? Decir de la víctima? Se aporta investigación. Claro, porque si lo tomamos así es como que nos quiere decir que quizás era gay, digamos. No solamente eso. Y eso que lo hace o que en todo caso, claro, era acosador / abusador y que bien muerto está. Tengo un móvil, peor. No, un móvil, busca un móvil. Bueno, defensa. Busca buscar la hipótesis, porque yo tomo lo que decías recién, Martín, de bueno, si la única explicación es que son 20 centímetros para un lado o para el otro, tienen que ir todos presos. Tampoco que esté ahí adentro prueba el quién. En esa casa vive mucha gente, entonces no es necesariamente Graf. Yo lo que decía es, algún fiscal me decía, si te aparece el cuerpo enterrado a 20 centímetros de tu casa, lo más probable es que metan preso a toda la familia. Después vemos. Sí. Pero lo más probable es que todos sean que todos sean presuntos sospechosos. Sí. ¿No? Pero después hay que probar eso. No, por supuesto. Bueno, él se encargó de hablar de la familia. Dijo que tanto la familia, su madre y sus hermanas tenían la conciencia limpia. Sí. También digo, los y limpió. del padre también habló, ¿no? Sí, que falleció. Sí, total. Quiero sumar un mensaje que... Dale, vamos a ver la nota. Perdón, dale. No, es muy cortito. Es un mensaje que me envió a mí el abogado de Graf. Yo le pedí su opinión, así que por eso lo hago público, porque estábamos intercambiando y yo le había pedido su opinión. El doctor que tuvimos ayer al aire. El doctor Díaz, exactamente, que dice, la verdad que es para analizar, pero dice, solo quien siembra odio y violencia cosecha lo que siembra esa sociedad. Esa dictadura que llegaba a su final en la sociedad seguía estando como forma de resolver los conflictos. Sí, bueno, ¿Qué quiere decir? Me llamó la atención. La verdad, honestamente, está pésimamente redactado. Que me disculpe el doctor Díaz. No, pero no es un problema de redacción, es un problema de conceptualización. A eso voy. Por eso no es un problema de cómo están acomodadas las palabras. Claro, es un problema de concepto. Decir? Que está queriendo... Que es como algo residual. Exactamente. Está queriendo defender a quien defiende, por cierto, como... dando por natural, aún en julio de 1984, un modo de, como dice, resolución de los conflictos, porque todavía la dictadura no había terminado. Perdón, algo que dijimos y mucho en este programa, sospecho que haya tomado nota en algún momento de todo lo que se está diciendo en los medios, incluido DDM, por supuesto, y que eso lo haya iluminado y le haya dado una especie... Yo hablo todo el tiempo de esto, por eso lo digo, pero no me lo quiero endilgar a mí mismo, pero yo la verdad que todo el tiempo hablo... Pero lo pudo haber inspirado. Bueno, sí, pero a ver... Es verdad que había todavía resabios por doquier, sobre todo en materia de, por ejemplo, violencia policial en julio del 84 en la Argentina. Pero ¿qué tiene que ver con que aparezca el cuerpo en el jardín? Pero además a los adolescentes no se mataban entre sí. Los 30.000 desaparecidos son 30.000 desaparecidos porque hubo un terrorismo de Estado y porque las fuerzas de seguridad estuvieron al servicio de esa tortura, desaparición y muerte. ¿Ok? Entre sí, si bien había violencia en cualquier relación, como hoy, pero mucho más en aquel momento, porque eran tiempos infinitamente más violentos que los que hoy, bueno... No se resolvía así cualquier conflicto, de ser un conflicto entre adolescentes, no se resolvía. Entonces me resulta un manotazo ahogado, pero tampoco un poco irrespetuoso también, un poco con el terrorismo de Estado y las víctimas en algún punto. Y aparte no me parece que lo termine ayudando a su defendido tampoco. Yo no termino de entender en dónde lo... A ver, porque además, si la... esto es medio técnico, pero me quiero tratar de hacer explicar. Ellos, al decir, hubo alguien que llegó hasta la casa de los Graf y enterró el cuerpo y de algún momento se están poniendo en la escena. Digo, no es que están desviando la atención por otro lado.
de algún momento están diciendo, alguien en ese momento fue y enterró el cuerpo. Ellos están diciendo eso. Ahora ellos dicen, yo no fui. Pero da la casualidad que... ¿Pero cómo entraron a la casa con un cuerpo? Tiene una explicación. Ahí va a decirte que, bueno, no había límites en la casa. Nadie se metía, no llamaba mucho la atención. Si alguien lo veía, no iba a denunciar por miedo, porque todavía de algún modo... Igual, Franco, ¿cuánto se tarda? Perdón, porque yo hoy escuchaba a Cristian. ¿Cuánto se tarda en enterrar un cuerpo? Digo, ¿es tan simple entrar a la casa de alguien? Pienso en esas cosas porque si no es como que... Perdón, y no piensen, perdón, y no piensen, está bueno lo que decidió, porque tampoco pensemos en que enterraron huesos. No enterraron huesos. Entraron un cuerpo con ropa. Enterraron un cuerpo. Lo que pasa es que trataron de desmembrarlo o lo desmembraron. O lo desmembraron. Muy posiblemente lo hayan desmembrado. ¿Cuántas horas para hacer eso? Defensa popular. Ese argumento de la dictadura también. Lo que está haciendo es no defendiendo a quien defiende solamente, está tratando de incidir sobre la opinión pública. Son estrategias, como por ejemplo hoy sentar a la mujer de Graf a decir, es un excelente padre, es un excelente marido, mi hijo lo banca mucho. Pero eso no tiene nada que ver. O sea que la estrategia fue que de repente hable Graf. La estrategia fue que hable, que primero iba a hablar, según decía el abogado, iba a hablar en una conferencia. Eso nos dijo a nosotros. Eso nos dijo a nosotros exactamente. Después cambió su opinión, válido, respetable, pero forma parte evidentemente de una estrategia. El hecho de, me siento en mi living con mi mujer, que mi mujer diga que soy una excelente persona y demás, son todas estrategias. Lo de la familia de Graf también. ¿Vamos a verlo? ¿Quieren verlo a Graf? Asesoramiento absoluto. Asesoramiento, sí. Vamos a ver la primera parte, vamos a dividirlo en partes. Adelante. ¿Cuánto hace que está la pileta? Y 20 años fácil. Claro. Bien. Por supuesto, entonces, entendemos que después de los hechos, y más allá de la pileta, ¿la estructura de tu terreno siempre fue la misma? Para que vos me entiendas, todo lo que ves es la pared de ahí, toda esta pared, hasta donde está el techo de chapa, todo era libustrina. Todo era un cerco, más o menos de esta 1,5 metros más o menos, era todo libustrina. Claro. Esta pared es nueva. No había pared, claro. No había pared. Porque muchas veces decían no, que se desmoronó cuando estaban haciendo la pared. No, la pared nunca existió. Era todo libustrina, con alambre. ¿Cuál es el lugar entonces donde aparecieron los restos? Es el lugar que señalan siempre. Ajá. Bueno, no es adelante de la pileta entonces. No. El lugar aproximado sería por acá. Bien. Acá. Igual todo lo que estas plantas, todo esto es todo nuevo. Es todo nuevo. Después del hallazgo del trabajo, ustedes refaccionaron, colocaron plantas. La obra hizo los arquitectos de acá al lado, hicieron toda la pared nueva, la revocaron. Yo lo único que hice fue después pintar, puse después tierra porque había quedado el hueco a todo alrededor, viste, cuando hacen el zanjeo. Rellené con tierra y nada más. Bien, entonces, vamos a poner el punto, dame un punto donde fue el hallazgo, a ver. Ponele acá. Bien, acá. Por decir acá, sí. Si yo imagino que aparece acá, el cuerpo de Diego es de acá para abajo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Porque o sea, la medianera, o sea, la libustrina abajo, ahí. Bien. Esta pregunta es simple. Sí. ¿De la medianera hacia la izquierda o hacia la derecha? Por lo que dijeron, abajo, en el medio. Perdón. Doctor, a ver. Sí, le voy a explicar. Esta es una pregunta un poco con trampa. Y le voy a decir por qué. Porque si yo me paro mirando hacia allá, de la medianera sería hacia la derecha. Ahora, si yo me pararía al revés, mirando hacia allá, sería de la medianera a la izquierda. En todo caso, de una forma o de otra, los restos óseos aparecen en la obra que estaban haciendo al lado. Y la separación que había en ese momento, en el año 84, el límite que había, era a esta altura. A esta altura estaba... Bueno, no, ahí está la explicación, listo. Ahora entendí la explicación. En realidad, aparecen en tu casa, eso está claro. Pero lo que ustedes dicen que el cuerpo fue enterrado cuando esta parte, donde ahora es tu casa, era de la casa vecina antes. Claro. Estaba la libustrina estaba por acá y ahí es donde ellos después replantean todo la línea, por decir, municipal, no sé cómo, la línea... Corren el límite. Exacto, sí. Después de ahí empezaron a medir y tiraron la línea allá, para hacer geográficamente que quede bien. No voy a pasar por alto esto, ya en la previa te lo dije. Sí.
Cristian, mucha casualidad. Casualidad, causalidad, no sabemos por qué. ¿Cómo llegó Diego ahí? No sé, la verdad no sé. Uf, qué flojo, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una observación? A mí, perdón, con respecto un poco sustento todo. Con respecto al momento en que si era la derecha y la Sí, izquierda, a mí cuando el abogado se tira arriba de la granada siempre me hace dudar, porque no lo dejó hablar a él. O sea, y aparte no era tan difícil. Hay que decir que a él se lo ve izquierda, tranquilo. derecha era bastante. A él se lo ve tranquilo. Sí. Y Se lo después de ve 40 como años. calmo, ¿no? A Graf. Yo lo vi predispuesto guionado, a Mariana. hablar. Perdón, yo lo vi muy guionado. De hecho, coincido con Martín. Cuando veía la entrevista, veía como que el abogado todo el tiempo interrumpía. Me parecía como que estaba, como que era un discurso o una historia poco clara. Es que justamente me parece que la aclaración del abogado, esa aclaración de si es para la derecha o para la izquierda, y la verdad no pasa nada. O sea, que no cambia nada. Aparte, Mariana, aparte estamos se olvidando entendía algo. claramente, ¿no? O sea, lo que quería decir, izquierda, si vos mirás para allá es a la izquierda, si mirás para allá es a Estamos la derecha. olvidándonos de Claro, algo. no hace falta. Cuando la gente de la obra de al lado habla del cuerpo que encuentran, dicen que cayó de este lado por desmoronamiento, con lo cual tampoco es a ciencia cierta que estaba podía estar incluso un poquito más todavía para la casa de Estamos Graf. hablando, pero aparte estamos discutiendo centímetros. Sí, o sea, por eso. Estamos discutiendo si era 1 centímetro para la derecha, No, 1 centímetro para la por izquierda, eso, pero cuando no- él era el compañero del colegio. Por eso, no deja de ser sospechoso. La verdad que si no tuvo nada que ver, es tremendo lo que le está pasando, porque imagínate, ¿no es Lógico. cierto? O sea, si fue otra persona que lo quiere, no sabemos, la verdad que no sabemos. Pero haces un la verdad arreglo que en el sigue siendo jardín. igual de sospechoso si fue al lado que en su casa, porque Sí, el y eso vínculo que dice está. Santi- Eso, ¿haces tú un arreglo en el jardín cuando acaban de encontrar un cuerpo? ¿Por qué no esperas un poco? No sé, que pueda investigar la justicia. perverso Tranquilo, ponés eso, piedras, ¿no? Y a mí me tierra. llamó yo pensé Qué que había perverso escuchado lo de mal. plantar las plantitas ahí, eso me dio como... Es que ustedes imagínense pensar que tuviste toda tu vida viviendo con una persona muerta en tu jardín. O sea, asesinada violentamente. O sea, realmente esa familia, yo no sé cómo sigue viviendo ahí. Y lo Eso me- conocías además, porque había un vínculo. No es una persona random que aparece en el jardín y que no sabes quién es. Digo, conocías a los hermanos, tenían coincidencia en el colegio. ¿A los hermanos lo conocían? Y sí, y Javier, No, Javier él lo no, conocía. era chiquito. Con los Graf decís. No, sí. sí, no se conocían. No, las él dice que familias. no conocía. Bueno, Él Javier, dice- Javier en una entrevista que entrevisté que tenía conciencia de la familia, quiénes eran. Ah, eso yo no lo esto, puede ser. No sé, yo Bueno, entendí como que Javier era chiquito en esa Él dice, época. no me acuerdo Y ahora de- es querellante la familia, hay que Sí, decirlo, exactamente, querellante, esa es la presentación. Dice, no me acuerdo de Diego, no me acuerdo de la desaparición, que ahí la pregunta que surge es si él, por ahí la respuesta es sí, por los tiempos que se vivían, si él tuvo muchos compañeros desaparecidos. No, pero- O digo, ¿no te podés acordar de la desaparición de un compañero si desaparecieron muchos otros Pero compañeros los compañeros no tuyos? hablaron de eso. Pero uno que haya desaparecido, yo creo Imposible que... no acordarte yo creo de que eso. sí. es Y difícil. más allá del logro periodístico de TN, que obviamente consiguieron la nota y es espectacular, ¿por qué da la nota? ¿Necesitas contar algo? ¿Necesitas plantear Él una iba a hacer- estrategia? Él iba a hablar con todos los medios. Finalmente no se quiso exponer a todos. A ver, ¿no? ahí O me sea, parece como que tiene más que ver, siempre sabemos que el camino de lo judicial o el juicio en la justicia va por un lado y el juicio en los medios y en la opinión pública va por el otro. A mí me parece que él debe estar más tranquilo de su situación judicial porque sabemos que la causa Está está prescripta, pero que hay un tema de imagen que es muy Por difícil supuesto, el dar apellido marcha ya se atrás. hizo conocido, ya cuando decimos Cristian Graf ya sabemos de qué estamos hablando, no tengo que aclarar ¿Él qué tiene caso es. hijos? Absolutamente, sí. Sí. Sí, tiene, Entonces, si no me equivoco, tiene 2 difícil. hijos, uno grande y uno más chiquito. Debe tener que De hecho, ver habla con en la esto. entrevista es del muy hijo. difícil para la familia y la mujer teniendo que aclarar, o sea, la mujer que no existía en esa época tampoco, es muy difícil para la familia. Perdón, me habló Joile, yo estaba hablando y no entendí nada. Tengo la segunda parte. La segunda parte. Segunda parte, adelante. Dijiste causalidad. ¿Te lo pudieron haber plantado a vos o a tu familia? Y de alguna forma no es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo ahí. Entiendo que el terreno también, a este terreno vecino se podía entrar por Naón, a la vuelta. Ahí, en aquel entonces, para que entiendas, de la casa de al lado, ¿no? Había un zaguán. Después, si querés, desde arriba te lo muestro. Había un zaguán que podés entrar directamente por Congreso y llegar acá. Es una entrada directa. Y la otra es, si me acompañas acá, te muestro un poquito más para acá. Ahora tenés 3 edificios ahí. Es un edificio solo. Sí. ¿No? Sí. Antiguamente también, esto da hacia Nahom. Antiguamente estos edificios no existían, era una casa sola,
donde están, por decir así, los 2 primeros bloques, era la casa. Claro. Este otro bloque era una casa chiquita que después derrumbaron. Cuando derrumbaron la casa, quedó el terreno solo. Como un pasillo, además, para llegar hasta acá. Sí, claro, no, quedó todo terreno, Todo sí, terreno. verde, Sí. verde. Había árboles, toda una hilera de árboles y era verde. Y la casa antigua tenía, o sea, la edificación más ese terreno plano. Que te linda ahí, ¿ves dónde está la palmera? Al costadito. Bien, y con toda esta explicación municipal, catastral, de terrenos y demás, hasta de trabajo de agrimensor, te digo, en este caso, vos estás queriendo decir entonces que todo fue al lado. Sí, tal cual. Sí, nadie de la familia no fue. O sea, a alguien, ¿cómo pasó? No sé. No te Bueno, puedo decir. Lacan. Y sí. Tuvo una fallido, frase, sí. claro, nadie de la familia no fue, dijo. Sí. Pero bueno, nada, eso Los nervios, puede ser un fallido como inexperiencia. no, A mí claro. me llama, insisto, me llama la atención que, no sea vos, César, pero que la defensa sea, no, el cuerpo estaba 20 centímetros Sí, a la derecha, no, no, porque la verdad, ahora porque estamos hablando de algo que pasó hace 41 años, y porque, pero si esto fuese un crimen reciente, y Sí. vos, que fuiste compañero de colegio, tu única explicación es decir, no, el cuerpo estaba 20 centímetros más a la derecha, está preso. Sí. Pero claramente está preso. Por eso Los me llama la primeros atención que sospechosos esa va sea a la ser defensa. él y su núcleo familiar en ese momento, digo, ¿no? Con su edad y todo. O sea, no descartemos Pero me que... imagino que la justicia también está investigando quiénes vivían al lado, o por lo menos Exacto, ellos, sí. ¿no? Él dice Ahora, si que están realmente murieron. todos fallecidos, es como Él la dice- coartada perfecta, ¿no? Decir, fue el de al lado que está muerto. Pero es que no sé si es la coartada perfecta, manera, porque, insisto, ahora... Claro, por- no hay nada que lo vincule. Claro, pero al decir, estaba un poquito... Porque tranquilamente el fiscal le puede decir, ah, ok, entonces supongamos, ¿no? No así con esta brutalidad. Bueno, ¿y cómo sé que no fue usted el que hizo así, pasó para el otro lado y lo enterró usted? Claro, sí. Si en ese momento, si usted mismo me está diciendo que no había una pared, usted mismo me está diciendo que era una rejita de nada. Aparte, perdón, no sí es lo fácil. conocía. Hay un Y nexo usted de sí lo causalidad conocía. que tiene que ver con el conocimiento entre las partes que es indubitable. Bueno, Él eso- era el que lo conocía. Pueden alegar también la situación barrio, quiero decir, son del mismo barrio, digo, otro nexo que une a Graf con la víctima. La escuela, por supuesto, ser compañeros un año en la escuela secundaria y el barrio. Sí. Graf podría haber dicho también. Ojo, también es qué sé real yo, que- Este es el barrio, ¿no? Y alguien del barrio lo mató y lo plantó acá. Y también es verdad que si realmente alguien de la familia Graf cometió este crimen, no lo hizo solo. Tuvo No, que tener muy ayuda. probablemente. Entonces, o Exacto. fue algún miembro otro de la familia o fue alguien de afuera. O sea, también puede aparecer gente que se quiebre, Sí. gente que venga guardando este secreto hace 40 años. Yo creo es muy que cierto. Sepa. esta estrategia tiene, para mí, esto es una opinión, ¿no? Por supuesto, esta estrategia tiene un fin si tiene un as guardado bajo la manga Graf o sus abogados de conseguir un vínculo entre esa familia y Diego Claro. Fernández, Claro. de la familia al lado. Ahí sí. Sí, Ahí o sí cerraría. no sé, o alguna, no sé, que el tipo tenga, el que vivía ahí, algún tipo de denuncia por violencia, por, Por robo, ejemplo, por digo, algo no sé, así, como algo pero que- si no, Bueno, muy él se difícil. limpió y dijo que Diego nunca fue a su casa y que él no se juntaba con el grupo de amigos de Diego, que tenía otro grupo de amigos también. Él como que se desligó apareció de muerto parte ahí. del entorno. Y sí. claro, dice Este- también que el padre de Diego nunca llegó hasta esa puerta, que él no lo recuerda, pero a mí lo que más me hace ruido es que no se acuerde, primero que existía como compañero Diego Fernández, pero bueno, él cuenta que cambió de colegio varias veces, puede Pará, pasar que no te acuerdes. Yo no me acuerdo de todos mis compañeros. Por eso Pero mismo. Yo tampoco, si pero uno que puede desapareció pasar, un pero si compañero, desapareció. ¿te acuerdas? Eso Yo sí, me sí, acuerdo sí, una absolutamente, maestra de jardín de absolutamente, infante que absolutamente. desapareció y yo tenía 4 años, ¿Sí? dictadura, y es algo que no olvidaré nunca en mi vida, tenía 4 años. Absolutamente, O sea, tenés no- razón, tenés razón. Yo Son esta- yo cosas estaba que en te cuarto- quedan. Yo estaba en cuarto grado y falleció una compañera. No me acuerdo el nombre ahora, pero digo, me acuerdo Son el cosas que te- hecho que te marcan, falleció en un que accidente de auto. son Pero cosas si que yo te vengo el nombre, Pero si yo vengo mañana y te digo, ¿te acordás que había una compañera tuya que falleció? Perfectamente. Claro, bueno, Y era a eso muy me chico. refiero, eso es... Pero además muy porque difícil de no recordar. Exactamente, el padre además después lo buscó durante un montón de tiempo, de eso también te podés acordar. Exacto. Eso En el contribuye- colegio se hablaría de esto. Exacto, contribuye Sí. a la memoria. Aparte el De padre hecho, ahora hablando- van a no. hacerle un homenaje, ¿no? En Sí. el club a Sí. Diego. Aparte, O sea, hemos hablado con compañeros, que todos lo recuerdan. lo recordaban perfectamente, y te hablaban de Tito, de la libreta, de la bicicleta,
y no porque lo hayamos dicho en los medios. Mañana le van a hacer el homenaje ahí en el club excursionista, En donde Excursionistas, él exactamente. jugaba. Vamos a ver la tercera.